que permitas que esta semilla pueda quedar en buena tierra, Señor. Porque yo sé que si queda en buena tierra, esta semilla, nosotros vamos a cambiar, porque el propósito es dar fruto de lo que tú eres y no fruto de lo que nosotros somos. Y te doy gracias porque sé que tú estás hablando y estás haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Muchas gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver una situación aquí en el libro de Malaquías. Nosotros vemos que ellos ya habían librado muchas batallas. Ellos ya tenían libertad para adorar, para bendecir a Dios. Pero dentro de su corazón de ellos era sí ir a la iglesia, sí adorar a Dios, sí salir, sí ir con los demás, pero había mucha envidia y mucho egoísmo dentro de su corazón. Y las palabras de ellos siempre eran: ¿por qué si la persona que está aquí a un lado es bien pecadora y tú lo bendices? ¿Por qué esta persona anda haciendo cosas malas, sin embargo las bendiciones llegan a su vida? ¿Por qué todo lo que hace esta persona prospera y por qué lo que hago yo no prospera? Eso estaba diciendo el pueblo, pero no nada más se conformaba con eso, sino que le estaban echando la culpa a Dios de lo que estaba pasando. Entonces Dios les habla y les habla de la honra, ¿sí? Porque honrar a Dios no es solamente honrar a Dios. Honramos a Dios cuando obedecemos a Dios. Amén. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 5 que nos habla de las bienaventuranzas? Y una de las bienaventuranzas más hermosas que nos habla Dios es aprender a ser pacificadores. ¿Sabe qué es un pacificador? ¿Sí? Cuando apaga el fuego de un coraje de alguien, ¿sí? Cuando alguien está hablando de una persona y usted lo apaga con amor y abraza a la persona y en lugar de meterle más lumbre, apaga el fuego. Eso es un pacificador. Eso estaban haciendo en aquel tiempo. Pero Dios se enojó con ellos. Dice, y los sacerdotes y el pueblo, lo que estaban haciendo con esto es despreciar el nombre inefable de Dios, al concordar, o sea, al estar de acuerdo entre ellos mismos, que todas las cosas eran aceptables para Dios. No sabían distinguir de lo santo y lo profano, o sea, no había una distinción de lo que es santidad y de lo que es pecado, ¿sí? Usted ha leído la Biblia y ha visto muchas veces lo que significa el altar de Dios. ¿Se ha leído? ¿Se puede profanar el altar de Dios? No se puede profanar. ¿Dónde está el altar de Dios? Es aquí, está en nuestro corazón. Amén. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios, no solamente creyendo que todo lo que hacemos no es tan malo o no es tan bueno. Ellos estaban diciendo, mira, Dios los bendice. Hagan lo malo o no lo hagan, Dios los bendice, ¿sí? Y muchos creemos que eso es correcto, pero dice que los sacerdotes, juntamente con el pueblo, lo que hacían con esto era despreciar el nombre de Dios. Amén. Porque Dios nos deja reglas, Dios nos deja estatutos, y cuando no obedecemos, al que estamos desobedeciendo es al pastor. ¿Verdad que sí? ¿A quién estamos desobedeciendo? A Dios. Entonces, ¿la honra para quién es? Es para Dios. Dice, ellos no le mostraron respeto, tampoco gratitud, y por lo mismo no le prestaron ningún servicio aceptable al Señor. O sea, no hicieron nada. La gente que critica, ¿sabe qué hace? Diga conmigo, ¿qué hace fuerte? ¿Qué hace la gente que critica? Nada. No hace nada por la obra del Señor. Eso estaba pasando en aquel tiempo. El pueblo de Dios no crecía. La iglesia estaba apática, la iglesia estaba enferma, la iglesia estaba dolida, porque las personas que buscaban a Dios, en lugar de hacer algo aceptable para Dios, se estaban dedicando a solamente decir, mira cómo andan ellos, y si Dios los bendice, pues yo voy a andar también igual. Yo voy a andar también igual, pero eso no es el propósito de Dios. Amén. El Señor es nuestro Dios. ¿Cuántos saben eso? El Señor es nuestro Dios. Y como es nuestro Dios, nosotros tenemos que honrarle. El Señor dijo, mira, si el Hijo honra al Padre, ¿sí? Y el siervo honra a su Señor,
¿Te es tan difícil honrarme a mí? Hay muchos hijos aquí que sí honran a su padre, que sí lo honran, pero no honran a Dios. Y Él dice, y si dices que yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si dices que yo soy tu Señor, ¿dónde está tu señorío hacia mí? O sea, ¿dónde está? Amén. Esto es algo que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida. Esta palabra no es para nadie en especial, es para toda la iglesia. Amén. Le voy a decir algo que pasó hace tiempo, y hablé con una persona y me dijo, es que yo ya no quiero ir con usted, porque usted solamente me está tirando pedradas a mí. Y yo le dije, eso se llama orgullo. Dijo, ¿por qué orgullo? Dije, porque ¿qué piensa? ¿Que viene a predicarle nomás a usted? Yo vine a predicarle a la iglesia, no a una sola persona, amén. Pero si el Espíritu Santo lo agarra con pedradas, aguas, o sea, empiece a decirle, Señor, háblame, amén. Dice, la honra se demuestra. ¿Cómo demostramos la honra? Siempre que respetamos las decisiones de otras personas. Esa es una señal de honra. ¿Sabía que ninguno de nosotros es igual a otro? ¿Sí? ¿A quién le gusta traerme corte de pelo? A nadie, ¿verdad? Ninguno somos igual a otro, somos diferentes. Todos somos diferentes. Pero ¿sabe cuál es lo más hermoso de todo esto? Que todos nos aceptemos como somos. Que todos nos podamos abrazar. Que todos nos podamos decir, hermano, Dios te bendiga. Qué hermosa vienes este día. Qué guapo te ves este día porque vienes a alabar a Dios. De una manera como esta, tan sencilla, nosotros ya estamos honrando a Dios. Porque ¿qué creen? El hermano que está aquí enfrente es hijo de Dios. Mi hermano es hijo de Dios. Entonces, cuando yo le doy la honra a él, ¿a quién se la estoy dando? A Dios, porque es su hijo, ¿verdad? Entonces, la honra empieza por ahí. Dice, siempre que respetemos las decisiones de otras personas, es una señal de que tenemos temor de Dios. Porque toda la persona que camina en honra es temerosa de Dios. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque la persona que ama a Dios no se atreve a deshonrar a alguien, ¿sí? Si nos contestan o nos atacan con una grosería, ¿cómo contestamos nosotros? ¿Cómo debemos de contestar más bien? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos de contestar? ¿Cómo debemos de vencer el mal? Con el bien, amén. Y cuando nosotros hacemos eso, vencemos el mal con el bien, ¿sabe qué va a decir la señora? Mira, a mí me pasó un caso aquí, un día llegué en la noche, hace como 3 años, o no sé más, y estaba una camioneta atravesada aquí en el portón, y apenas me dejaba un espacio para entrar, y dije, híjole, yo era para saber de quiénes eran las 10 de la noche, para saber de quién es la camioneta, y le dije a mi nieto, por ahí está, le dije, pregúntale al de enfrente si no es suya la camioneta. En lo que él estaba preguntando, yo estaba calculando que la camioneta entrara para no molestar. Llegó un señor ya como de mi edad, pero se veía como unos 10 años más grande. Y llega y me dice, no te puedes esperar, hijo, ¿sabes cuánto? ¿Qué no te puedes esperar? Yo no le respondí. Se quita su camioneta, meto la camioneta y me la empieza a rayar con el claxon y con todo. Yo no le contesté. Me metí aquí a la iglesia y resulta que era un familiar. Y les dijo, ¿por qué no me contestó? Y le dijeron, es que ellos no son así. Ellos son cristianos. ¿A quién se honra en este caso? A Dios se honra. Amén. No quiera pensar que yo honro a Dios solamente con decir, yo te alabo de corazón. No se honra a Dios con decirle, papi, te amo. ¿Sí? Es parte de la honra. Pero la verdadera honra se ve cuando nosotros damos testimonio. Cuando la gente que voltea con nosotros dice, ah, mira este muchacho, no, hombre, es cristiano, mira los cristianos qué buenos son. Usted honra a Dios, y cuando honra a Dios, las personas llegan a la iglesia, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Amén? Dice, por lo tanto, si usted desea ser amado y estimado por Dios, usted debe de honrarlo. ¿De qué manera? Pasando tiempo con Él.
ayunando, orando y testificando y cumpliendo con lo que Él nos manda a hacer. ¿Por qué razón? Porque una persona que no ora, una persona que no está en contacto con Dios, una persona que no ayuna de vez en cuando, una persona que no lee la Biblia, cuando pasa un caso difícil, ¿sabe qué va a pasar? Se le va a salir el apellido. Así de fácil. Lo van a ofender y se le va a salir rápido. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. Honramos a Dios cuando llegamos a Dios y le decimos: buenas noches, Señor. Buenas noches, aquí estoy, quiero platicar contigo. Yo quiero platicar contigo. Dame media hora de tu tiempo, Dios. Y usted se pone a orar y a platicar con Dios. Si usted es una persona que no sabe orar, usted se sienta en su mesa o donde se siente, abre su Biblia y dígale a Dios: Señor, buenas noches, voy a leer tu palabra porque quiero platicar contigo. ¿Sabe qué pasa cuando la palabra de Dios entra en nosotros? Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ¿sabe qué pasa? No importa que nos ofendan, no importa que hablen de nosotros, no importa que digan, porque hay paz dentro de nosotros. Amén. Entonces, honramos a Dios cuando hablamos de Él, cuando testificamos con nuestros hechos. Dice: por lo tanto, si usted desea ser amado y estimado por Dios, debe de honrarlo. Cuando alguien honra a otra persona, muestra que tiene el temor de Dios. Porque el crecimiento cristiano depende de muchas cosas, y entre esas cosas está el honrar. Como cristianos nos hemos quedado estancados mucho tiempo. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué nos mantenemos estancados? Simple y sencillamente porque no aceptamos las decisiones de otras personas. No aceptamos las decisiones de nuestro liderazgo. No aceptamos las decisiones que toman nuestros padres con nosotros. ¿Sí? Yo tengo un hermano que lo amonestaba a mi papá, y cada que lo amonestaba le decía: ay, papá, ¿y cómo vives? Yo sé mucho más que tú, le decía mi papá. Yo sé mucho más que tú. Tú estás viviendo en otra área. ¿Qué estaba haciendo él con mi padre? No lo estaba respetando, ¿verdad que no? ¿Sí? Pero cuando una persona respeta es porque tiene el temor de Dios. ¿Sí? Y cuando hay temor de Dios, nosotros vamos creciendo. El crecimiento cristiano depende de muchas cosas, y entre esas cosas está el honrar y someterse a sus autoridades, que son sus padres, sus patrones, sus líderes espirituales y sus pastores. ¿Ven? Cuando nosotros nos sometemos a estas cosas, entonces Dios empieza a obrar con nosotros. Amén. Dice: porque cuando lo hacemos, damos testimonio de quién somos, y eso trae honra a Dios. En lo general, son pocos los cristianos que reconocen completamente la importancia de honrar a hombres y mujeres de Dios. Dice: que Dios pone sobre nuestras vidas como autoridades. Hace poco pasó un caso y yo le explicaba a los hermanos esto, y quiero decirles esto. Amén. Tenemos sugieres aquí en la iglesia y no hacen su trabajo. Tristemente no hacen su trabajo. ¿Por qué cree que no hacen su trabajo? Las hermanas, no se ofendan, o sea, sí, déjenme termino. Amén. Las hermanas tienen como obligación, si ver que alguno de ustedes trae un celular, quitárselos, guardarlo, y cuando termine el servicio, rifarlo, y con lo que salga de la rifa nos vamos a la sierra. Es su responsabilidad. Pero ¿por qué cree que no lo hacen? ¿Sí? Los niños me tapan vez tras vez el baño. ¿Y saben con qué lo tapan? Le echan el rollo completo al excusado. Completo el rollo. ¿Por qué los sugieres no les dice nada? Porque el niño corre con el papá se enoja y se va de la iglesia. ¿Se puede hacer un trabajo así? Hemos crecido nosotros como cristianos, pero sin conocer la honra. Amén. Cuando nosotros crecemos conociendo la honra, entonces nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender que si mi hijo está haciendo algo malo,
y las personas que están al cargo les llama la atención, están bien. Y si su hijo ve que usted le da la razón a la hermana, ese niño va creciendo con honra desde un principio, ¿sí? Cuando la Biblia dice instruye al niño en su carrera, no se trata solamente de la Biblia. Tiene que tener ética, tiene que tener principios, ¿sí? Tiene que tener muchísimas cosas para que el niño vaya aprendiendo a crecer. Hay muchas maneras que nosotros podemos ayudar, amén. Dice, sin embargo, hacerlo es una parte muy importante para que la bendición fluya sobre su vida. Vamos a ver 1 de Samuel capítulo 2, versículos 26 al 30. Primera de Samuel 2, 26 al 30, dice de esta manera: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Y delante de quién? Delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas, repita conmigo, todas las ofrendas de los hijos de Israel. La pregunta es, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué has hollado mis sacrificios? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Dice, ¿qué sigue? Dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La pregunta es, ¿podríamos nosotros despreciar a Dios? No lo vemos, no lo vemos, pero hemos escuchado que si nosotros no tenemos honra con nuestro hermano, no tenemos honra hacia Dios. Entonces, si nosotros despreciamos a nuestros hermanos, ¿sí? Nosotros despreciamos a Dios. Me voy a ir un poco más para allá. Si nosotros despreciamos los talentos que Dios nos dio para trabajar aquí en la iglesia, estamos despreciando a Dios. No es usted el que dice no. No es usted. No es usted el que, o no es Dios el que le diga, quítate de aquí. Yo mismo le digo, Dios, ¿sabes qué? Me diste el talento para tocar, me diste el talento para cantar, me diste el talento para enseñar, me diste el talento para predicar, pero ¿sabes qué? No me interesa. Porque aunque no lo diga con estas palabras, lo está diciendo con los hechos. Y sabe que a mí no me está despreciando. ¿A quién está despreciando? A Dios está despreciando. Dice, los hijos de Elí trataron las ordenanzas de Dios, por las cuales tenían posesión, y les había dado riquezas, ¿sí? Dios nos bendice a cada uno de nosotros. ¿O hay alguien que se ha quedado sin comer? Dios nos bendice. Dios nos da riquezas espirituales, y una de las riquezas más grandes es que usted esté de pie en este lugar, y que no esté en una silla de ruedas, y que no pueda caminar. La riqueza más grande es decir, Señor, yo te alabo de corazón, y decirle, pero si me falta la voz, tengo las manos, y si me faltan las manos, tengo los pies, y si no tengo nada de eso, Señor, es que ya estoy contigo. Entonces, Dios no le ha dado todo. A los hijos de Elí, Dios les había dado todas las riquezas, dice, y poder, como si fueran cosas, y ellos las trataron como si fueran cosas ordinarias o insignificantes, ¿sí? O insignificantes. Una vez yo les he especificado mucho, esto va con esto, pero cuando yo empecé a estar aquí,
Y hay otra persona que no sé si vino por ahí, si la ve que me diga el último, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí, yo preparaba mis sermones y hacía todo lo posible oraba y ayunaba para que todo saliera bien. Pero resulta que a la iglesia llegaban 2 personas. Y yo dentro de mí decía, me preparé tanto para 2 personas. Y luego que esas personas no me pusieran atención. ¿Cómo sabía yo que no me estaba poniendo atención? ¿Cómo sabía? Solo Dios sabe, ¿verdad que sí? Pero eso se llama menospreciar. Todos quisiéramos llegar y tener una multitud grande para predicar, y cuando no pasa, menospreciamos esto, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Pero dice que cuando no se tiene la relación de la honra, o sea, cuando no estamos acostumbrados a honrar, ¿sí? ¿Cuántos sí están acostumbrados a respetar a los demás? ¿Sí? ¿Cuántos cuando ven a alguien que está haciendo el aseo, está trapeando, se quedan parados mientras la persona termina? ¿O cuántos pasan y pisan? Sin importar lo que hagan los demás. ¿Cuántos hacen eso? ¿Sí? Dios pone, dice, cuando uno honra a Dios, la persona pone a Dios en primer lugar en todo lo que hace. ¿Sí? Y esto hace que el favor de Dios se desate sobre su vida. Esto quiere decir que para que Dios mande una bendición, primero le confiará algunas cosas muy pequeñas, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, Dios, yo voy a lavar los baños, y me peleo con la persona que me ganó a lavar los baños, y le digo, ¿por qué me quitó la bendición? Cuando yo tengo eso, Dios me confía una cosa pequeña, y cuando Dios ve que cumplo con esa cosa pequeña, ¿qué cree que va a pasar? Dios me va a dar cosas más grandes, más importantes. Amén. Porque nunca comenzamos nosotros de abajo. Dios nos da cosas grandes cuando nosotros aprendemos a recibir las cosas pequeñas como una bendición, ¿sí? Dependiendo de cómo las manejamos, Dios nos manda más bendiciones a nuestra vida. Y la primera señal del favor de Dios es cuando Él manda personas a nuestra vida y nosotros hacemos nuestro trabajo y las guiamos dándole testimonio del poder de Dios y los introducimos a la vida cristiana. Entonces van a llegar los recursos para seguir adelante. Eso es lo que hace Dios. Mire, cuando nosotros nos proponemos a llevar la palabra de Dios, posiblemente ahorita digan, es que no tengo para ir, o es que no sé, qué pero ponga. Pero si usted empieza con poquito, Dios pone los recursos para ir, porque Dios es bueno y es grande en misericordia. ¿Por qué razón? Porque a Dios le interesan sus hijos. Mire, Mateo 10:42 dice, y cualquiera que diere a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, ¿qué pasa? Que no perderá su recompensa. ¿Quiere decir entonces que yo tengo una recompensa? ¿Quiere decir entonces que yo tengo algo que Dios me está dando a mí? Sí tengo una recompensa, sí la tengo, amén. Y dice que si yo hago lo correcto delante de Dios, yo no pierdo mi recompensa, amén. ¿Por qué razón? Porque las personas que vienen a buscar de Dios, vienen con necesidad hacia nosotros. Dice, esto es una recompensa bien garantizada. Cuando se honra a Dios de esta manera, se tiene acceso a las bendiciones y al favor de Dios. Pablo les explicó a los corintios que él no buscaba un regalo, que lo que él buscaba eran frutos. Amén. Los frutos para honrar a Dios, nosotros los tenemos a la voz del día, los tenemos. Si alguien viene y le pide ayuda y usted lo ayuda, es un fruto para que las personas honren a Dios. Si usted va con una persona que tiene necesidad y le ayuda, usted está dando frutos para la persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos algo para Dios, nosotros o para las personas honramos a Dios. Nosotros sabemos que si sembramos, o que si siembra un hombre justo, segará lo que este hombre justo tiene. Pero si buscamos al Señor con fe, vamos a ser recompensados.
Si la persona es fiel, va a ser recompensada. Si la persona está honrando a Dios, va a ser recompensada. Ahora, ¿qué le gustaría tener? Así, ponga algo de imaginación, ¿qué le gustaría tener? ¿Qué le gustaría que pasara en su vida? ¿Qué le gustaría que se moviera el cielo y la tierra? Una vez escuché una predicación y dice que cuando oramos y clamamos a Dios con todo el corazón, la bendición de Dios baja, rompe los cielos y baja hasta donde nosotros estamos. Amén. Entonces, cuando yo deseo algo grande de Dios, Dios nos lo va a dar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Amén. No esconda lo que Dios le dio. Yo sé que Dios ya lo tiene, ya se lo dio. No lo menosprecie tampoco, porque menospreciar el don que Dios les dio es despreciar a Dios mismo, no a los hombres. Estamos despreciando a Dios mismo. Amén. Pero cuando hacemos lo contrario, dice que las bendiciones fluyen vez tras vez. Y eso yo se lo digo por experiencia. Las bendiciones fluyen. Mateo capítulo 6, versículo 36. Nos da un principio de cómo hacer las cosas. Y dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos necesidad? ¿Buscamos a Dios? ¿Buscamos su justicia? Vea lo que dice el 31 y el 32 de ese mismo capítulo. Amén. Dice: no te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros le damos lo primero a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, Él nos está diciendo que no te preocupes, tú solamente búscame. Cuando tenemos necesidad, queremos que Dios supla nuestra necesidad, pero en esto debemos de honrarlo en todo tiempo, y no solo cuando somos movidos por la necesidad. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. En la culminación les voy a explicar todo esto. Amén. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Y dice: cada uno ve como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La promesa de Dios es que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, Él también nos honra para darle a los demás, para dar a las personas y para prestar. La honra tiene recompensa también en la vida, y es una señal de madurez en un hijo de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos manda. Fíjese en esto, Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Pero aquí nosotros vamos a ver una situación difícil. Si mi padre es lo peor del mundo, ¿tengo que honrarlo? Sí. Si mi padre es, no sé, imagínense lo peor de su papá, ¿sí? Muchos de nosotros llegamos y decimos: bueno, ¿por qué lo voy a honrar? ¿Por qué lo voy a honrar si él me hizo esto y hizo esto y hizo lo otro? Tiene que honrarlo. A pesar de todas las cosas, tiene que honrarlo. Le voy a decir por qué. ¿Sí? Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 y 3. Vamos a decir por qué tiene que honrarlo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué razón? Para que te vaya bien. ¿Y para qué más? Para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces, debemos de honrar a las personas, debemos de honrar a Dios con nuestros bienes, debemos de honrar a Dios cuando honramos a nuestros padres, ¿sí? Muchos de nosotros, o muchas personas, han peleado con sus padres aún a golpes, pero porque no conocen de Dios. Pero cuando ya llegamos al conocimiento de Dios, nosotros podemos llegar y decir: mira,
lo que me hiciste no tiene nombre. No tiene nombre. Y me has lastimado profundamente. Pero por amor a Dios, yo te perdono. ¿Sí? Yo te perdono. No hay mejor forma ni mejor manera de bajarle la guardia a alguien, ¿sí?, que actuando con amor. Y no es porque usted le vaya a hacer un bien a la persona, no es por eso, sino porque usted va a hacerle un bien a usted mismo. La promesa es: los días de tu vida se van a alargar. Quiere decir, no te vas a enfermar. Quiere decir, no te va a pasar nada, ¿sí? Y quiere decir también que en todo lo que emprendas te va a ir bien. Lo que la persona hizo, tu papá o tu mamá, allá tienen su castigo con Dios, no aquí en la tierra. Allá lo tienen con Dios. Pero mi papel es, sea lo que sea mi papá, darle honra y darle gloria a Él. Amén. Es lo mismo también, dice, cuando honras a tus padres, nosotros lo que hacemos es hablar bien de ellos. Y hablar bien, ¿qué significa la palabra hablar bien de las personas? Es bien decir, o sea, quiere decir bendecir a la persona. Cuando yo hablo bien de una persona, ¿qué estoy haciendo? La estoy bendiciendo, amén. Y cuando yo bendigo a la persona, yo estoy cumpliendo una palabra que dice la promesa que le hicieron a Abraham y que le dijeron: todo aquel que te bendiga, ¿qué dijo Dios? Yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a maldecir. Por lo tanto, si yo hablo bien de las personas o de mis padres, yo estoy bendiciendo a las personas. Amén. Dice, cuando honras a tus padres, hablas bien de ellos. Y no nada más eso, no permites que nadie hable mal de ellos. Lo que pasó, pasó. Yo soy nueva criatura. Yo acabo de nacer. Yo acabo de nacer. Y yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice para mí. Pero ¿qué diré? En la iglesia es lo mismo. Dice, honramos a Dios cuando no permitimos que alguien hable mal de tus hermanos. Honramos a Dios cuando no permitimos que nadie hable mal de los líderes y que cuando nadie hable mal de los pastores. Honrar a la iglesia es hablar bien de ella. Amén. Cuando yo hablo bien de la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Estoy bendiciendo a la iglesia. Amén. Y si yo estoy bendiciendo a la iglesia, entonces yo le estoy dando honra a Dios. Pero ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? Usted se congrega aquí. No es nadie en especial, es un ejemplo. Usted se congrega aquí. Y luego de repente va a la calle y alguien le pregunta: oye, ¿tú te congregas en la iglesia? Sí, pero no te creas, no, ahí son esto y esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo ahí? Está maldiciendo y está impidiendo que las personas se acerquen a Cristo. Amén. Y si usted hace eso, ¿qué está haciendo con Dios? Lo está deshonrando, porque está de acuerdo conmigo que la iglesia le pertenece a Dios y que nosotros somos su pueblo, ¿sí? Pero si usted va a la calle y dice: te invito, mira, mi vida cambió. No vieras a los hermanos, qué lindos son los hermanos, mira, tenemos comunión los unos con los otros, mira qué hermosa está la iglesia. Usted está hablando bien de la iglesia, al mismo tiempo está bendiciendo la iglesia y al mismo tiempo está honrando al Padre a través de lo que está haciendo. ¿Ve que la honra va mucho más allá que solamente decirle a Dios te amo? Va mucho más allá, ¿ven? Y nos falta todavía un poquito. Dice, de tal manera que no podemos pretender una vida en victoria si nosotros no estamos obedeciendo. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y usted me puede decir, ah, pastor, ¿por qué tiene que ver esto con aquello? Sí tiene que ver, porque Malaquías dice que haya alimento en mi casa, ¿sí? Y si nosotros tenemos lo necesario para salir,
nosotros vamos a llevar alimento a otras personas, vamos a llevar alimento a otras naciones. Y cuando nosotros llevamos alimento a las naciones o a los lugares, la gente honra a Dios. ¿Sabe lo que piensan de nosotros en otros lugares? ¿Qué creen que piensen de nosotros? ¿Sí? Aunque yo no voy a Estados Unidos, aunque yo no he ido a ningún lugar, pero por lo que ven de lo que publicamos, ¿sabe qué dice la gente? ¡Qué bonita iglesia! Amén. ¿Sí? Y para mí tener una bonita iglesia es tener mi tropizo y enjarrar las paredes y tener un bonito techo y tener un local grande. Y yo digo, Dios, ¿cuándo me lo vas a dar? Pero cuando oigo que las personas dicen, qué precioso lugar y qué bonita iglesia tienen, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos honrando a Dios, porque a pesar del lugar, nosotros glorificamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces da cuenta de eso, ¿sí? Y lo más importante que la gente se está dando cuenta, y si Dios me lo permite, lo voy a hacer en tiempo seguido, es que el mundo sepa, que la iglesia cristiana sepa, que esta iglesia es una iglesia dadora, y que es una iglesia que apoya las misiones, y que es una iglesia que por la iglesia se está llevando la palabra de Dios a todas partes. Amén. Mi sueño siempre fue, Señor, ¿por qué no me saco la lotería si se lo das a los malos? Y por eso me acordé de Malaquías, ¿no? Se lo das a los malos, pues dame dinero para hacer una iglesia grande y una iglesia que te agrade, que sea bonita. O a veces veo anuncios que las sillas se están atando y digo, voy a comprar unas 100 sillas. Pero me quedo y digo, no. ¿Sabes dónde está el principio de una iglesia? En que la misma iglesia compre su local y la misma iglesia la finque. Y que la misma iglesia salgan personas que digan, yo le encargo a esa pareja. ¿Qué tanto me puede servir? En 3 días me la he hecho. Yo hago esto, la misma iglesia, amén. Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Honramos a Dios. Honramos a Dios, amén. Cuando honramos a Dios de esta manera, podemos ver su gloria. Pero si desobedecemos a esto, vamos a ver esto, Isaías 29:13. Si desobedecemos, Dios dice esto de nosotros. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Ok, dice pues el Señor, porque este pueblo, no el de Atequisia, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. ¿Ve que sería muy triste esto, verdad que sí? Que vengamos solamente con nuestra palabra, con nuestra voz, y nosotros decirle, Padre del cielo, te adora, o sea, adorar a Dios, pero realmente nada más de aquí para afuera. Por eso les estoy hablando de las formas en que nosotros podemos adorar a Dios, porque no es solo cantar, amén. Ese pasaje también fue citado en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, en su casa lo ven, dice lo mismo, dice, y en estos versículos encontramos 4 cosas registradas aquí, y una de las cosas es, dice, el acercarse a Dios solo de boca es una de las cosas. La segunda cosa es, darle honra solamente de labios. La tercera cosa es, apartar el corazón de Él. Y la cuarta cosa es, ser temerosos de Él solo por lo que se les ha enseñado. O solo por tenerle a Dios por miedo, pero no con una honra ni con un respeto. Yo voy a la iglesia porque si no puedo, pues me voy a condenar. Yo voy a la iglesia porque a lo mejor me pasa esto. No, usted debe venir a la iglesia porque ama a Dios. Usted debe venir a la iglesia porque quiere entregarle honra a Dios. Amén. Dice, honramos a Dios también con nuestro pensamiento. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen pensamientos malos en la noche? ¿Cuántos se acuestan pensando cosas malas? Nadie, aquí nadie. ¿Verdad? Pero honramos a Dios con nuestro pensamiento. Amén. Los pensamientos llegan, siempre van a llegar. Pero aquí lo importante es que no hagan nido en su cabeza. Y si hacen nido, venga conmigo y me corto el pelo como yo. ¿Sí? Para que no se le hagan nido en la cabeza. Amén. Honramos a Dios también con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras actitudes. Pero demostrándolo con hechos, porque Dios así lo hace con nosotros. Ya vamos a terminar.
Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 15. Esa persona llamada Elías honra a Dios con la confianza, con la seguridad de que Dios va a suplir su necesidad. 3 años y medio de sequía en el pueblo de Israel. No había agua, no había cosecha, no había harina, no había trigo, no había nada. Cuando Elías sale con la promesa de que ya iba a llegar el agua a Israel, dice que se encuentra con una viuda. Dice, entonces, ¿qué dice? Él se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, que recogía leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en una vasija para que beba. Y yendo a ella a traérsela, él volvió a llamarla diciendo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía leños para encendrar y prenderlos para mi hijo, y que los comamos y no dejemos morir. y nos muramos. Amén. ¿Para qué estaba ella haciendo su comida? Para morir, porque ya no había otra forma de hacerlo. Y Elías le dijo estas palabras, no tengas miedo, no tengas temor, ve y haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, de debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así, la tinaja de harina no cesará, ni se disminuirá la vasija de aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo conforme a lo que había hecho Elías, y comió él, ella y toda su casa todos los días. Amén. ¿Qué hizo Elías ahí? Honró a Dios con la fe. También lo honramos con nuestra alabanza y adoración. Lo honramos con nuestro lenguaje de fe, así como Josué y Caleb lo honraron. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de que honramos a Dios con nuestro lenguaje, nosotros debemos de primero empezar a enseñarle a nuestros hijos lo que es malo y lo que es bueno. ¿Sabe cuáles son las primeras palabras que dice un niño cuando empieza a hablar? A ver, ¿quién es de los de antes? ¿Qué dijo otra? Sí, lo que primero ¿Qué aprenden dijo otra? son majaderías, eso es lo primero que aprenden. ¿Sí? Mamá y papá. Claro que en los lugares cristianos no, pero en los lugares que no son cristianos, lo primero que aprende a hacer un niño, ¿qué es? Es maldecir, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque es lo que está oyendo. Si nosotros aprendemos con nuestros hijos desde pequeñitos a instruirlos en su palabra, ¿qué va a ser un niño? Va a bendecir a Dios. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos principios, ¿qué van a hacer? Van a aprender principios, van a aprender valores. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a no hablar de los demás, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Nunca van a hablar de los demás. Si nosotros no vivamos el fuego en nuestra familia, cuando decimos, si no te dejes, y esto y el otro, ¿qué va a pasar? Bueno, van a ser niños buenos. ¿Sí? Josué y Caleb conocen la historia, no la vamos a leer ahorita, pero la conocen muy bien. Por último, vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Honramos a Dios cuando creemos en lo que Él nos prometió. Honrarlo es creer en sus promesas y darle la gloria por todo lo que Él hace con nosotros. Amén. Honramos a Dios cuando esto pasa. Miren, en esos días he estado leyendo un poco. Así, por los que no saben, a mí me fascina la historia y sobre todo la historia de México. Y estuve leyendo sobre qué movió
a las personas para que fueran a la revolución. Estaba viendo la vida de un joven llamado Simón Bolívar, 20 años, 19 años, que no se dedicó nada más a liberar a su tierra natal, que se dedicó a liberar desde Venezuela hasta la Ciudad de México. ¿Qué mueve a ese tipo de personas? ¿Qué es lo que movió a Pancho Villa para entregar su vida por nosotros? ¿Sabía usted que si ellos no hubieran peleado, dónde estaríamos nosotros ahorita? ¿Se imagina? Pero entonces, ¿qué los movió? ¿Qué los movió? Yo no nomás leo la historia, yo la vivo. La vivo, y cuando la estaba leyendo, estaba casi llorando cuando lo veía. Yo decía, ¿por qué tanta pasión? Pero una de las cosas importantes eran estas, que yo miraba conforme iba leyendo. Que cuando un general de menos rango se ponía en contra de otro general, aunque el otro general no tuviera la razón, él explicaba y le decía, pero mire mi general, si le hacemos así es mejor. Pero si el general le decía, se va a hacer así, a sus órdenes, mi general. Bajaban la guardia, bajaban la cabeza y hacían lo que su general les ordenaba, aunque no tuviera la razón. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Que dejaron hijos, que dejaron esposa, que se fueron a pelear, ¿sí? Que fueron leales entre ellos mismos, que no se traicionaron. ¿Qué movió a ellos sabiendo que los iban a matar, como mataron a Emiliano Zapata, como mataron a Pancho Villa? ¿Qué los movió? Los movía la lealtad hacia nuestro país. En su mente de ellos, ¿sabe qué existía? Lo único que existía es, queremos un México libre. Y cuando peleaban, ¿sabe por qué peleaban? Por la libertad de su país. Y hace falta tener mucho corazón y mucho coraje para ser una persona de ellos. Y yo estaba llorando y le dije, Dios, ¿por qué yo no estuve en la revolución? Si yo hubiera estado en la revolución, yo hubiera sido un Emiliano Zapata, yo hubiera sido un Pancho Villa, yo hubiera dado mi vida por mi país. Pero Dios me dijo, ¿y qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? El pueblo de Dios está sufriendo. La iglesia está en decadencia. Hace falta Pancho Villa, hace falta Emiliano Zapata, hace falta Simón Bolívar aquí. Hace falta personas que den su vida por las almas que se están perdiendo. Hacen falta personas que salgan y peleen la batalla. Y estaba viendo a los hermanos cómo andaban por las calles, llenos de gusto y de gozo, por las calles de la Jusco, por las calles de la Ciudad de México, por otras calles, llevando la palabra de Dios y predicándola. Y yo digo, ¿y qué estamos haciendo aquí sentados? Con mucho conocimiento, sí, pero con poca acción. ¿Sí? Todos podemos tener conocimiento, el diablo lo tiene, pero ¿cree que el diablo evangeliza? No evangeliza. ¿De qué me sirve pues lo que sé? ¿De qué me sirve lo que he aprendido? ¿De qué me sirve toda la sabiduría que yo tenga en mi vida si no tengo acción para ir a llevar la palabra de Dios a donde Dios me mande? Ya no es a donde el pastor me mande, a donde Dios me mande. Hace falta esos corazones. Hace falta esas personas que digan, yo me levanto en el nombre de Cristo. ¿Sí? Porque yo sé que si yo me levanto, mi familia va a estar bien. Yo sé que si yo me levanto, hay alimento en mi casa. Yo sé que si yo me levanto y honro a las personas, va a haber abundancia en mi hogar. Yo sé que si yo me levanto, pueden suceder muchas cosas, pero Dios va a estar contento conmigo porque yo no voy a dar la honra a Él. Y mi pregunta era, Señor, ¿ellos tendrán honra en el cielo? ¿Cree que la tengan? ¿Cree que la tengan ellas, su honra en el cielo? Son personas que fueron movidas por Dios. En todos los lugares que han dado, voy y visito las ruinas. Y en todas las ruinas que han dado, en Zacatecas, en Chihuahua, en todas partes, me dicen, por aquí pasaron los aztecas, aquí estuvieron. ¿Por qué no se quedaron ahí? Ellos iban siguiendo una visión, ¿sí sabían eso? Y una visión que era increíble. ¿Sabe dónde se les dio la visión? En un lugar no habitable, en medio de un lago. En medio de un lago, del lago de Texcoco. Y lo increíble es lo que fue, ¿sí? Pero ellos siguieron solamente una visión. Nosotros como iglesia tenemos una visión. ¿Por qué no se pone de pie entonces? Y empiece a decir